Si los reyes católicos pusieron las bases para la formación de una monarquía autoritaria, los Austrias son los reyes que se dedicaron a perfeccionar el sistema, sobre todo con Carlos y Felipe II. El reinado del primero ocupó casi la primera mitad del siglo XVI, aunque en efecto era descendiente directo de los anteriores reyes españoles Isabel y Fernando, siendo su nieto, a través del matrimonio de Juana de Castilla, comúnmente conocido como la Loca, y el fugaz rey de España, Felipe I, o más conocido como el Hermoso. Pero por desgracia para él, se había criado en el extranjero y la dinastía de la que procedía por el apellido de su padre era foránea para los castellanos. La muerte de Fernando el Católico y la incapacitación de la reina Juana para gobernar, además de la prematura muerte de su padre Felipe, le llevó a gobernar un imperio enorme en lo territorial al reunir para sí mismo las diferentes herencias que obtenía de su padre y madre, y por ende de sus abuelos maternos y paternos, siendo sus abuelos maternos Isabel y Fernando, mientras que sus abuelos paternos eran María de Borgoña y el emperador Maximiliano de Habsburgo. Por ello, concentraría los siguientes territorios para un solo monarca. En Europa y África, de su abuela Isabel de Castilla recibió el reino castellano, las Canarias y las plazas del norte africano de Melilla, Orán, Argel, Bujía y Túnez. De su abuelo materno Fernando, obtenía el reino de Aragón, las Islas Baleares, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. De su abuela paterna María de Borgoña recibía los territorios que le pertenecían de facto dentro del imperio como los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado, mientras que de su abuelo Maximiliano I de Austria obtenía también dentro del imperio la propia Austria, además de la candidatura imperial al Sacro Imperio Romano Germánico. Pero el extenso imperio no se reducía a los límites europeos y plazas africanas, sino que en el otro lado del Océano Atlántico poseía en ese entonces la isla de Cuba, la Española y un pequeño territorio llamado Castilla de Oro, quedando poco tiempo para que los conquistadores españoles se topen con el imperio azteca en el centro de América y con el imperio inca en Sudamérica, comenzando las campañas de conquista tanto por Hernán Cortés en el primero y Pizarro en el segundo. Ante la consecución de los territorios españoles y la animadversión que tenían los nobles castellanos y aragoneses de ser dirigidos por un flamenco, se le hizo viajar a la península para evitar una crisis mayor, pues los nobles peninsulares preferían a su hermano Fernando por haber sido criado en Castilla antes que a un muchacho que no sabía siquiera hablar el idioma. Carlos eliminó rápidamente el problema de su hermano enviándolo a gestionar los territorios de Alemania. De hecho, cometió bastantes errores como tener una sola cámara de consejeros flamencos, los cuales buscaban nada más que amasar una fortuna con los puestos en la corte castellana. Más grave aún fue cuando, al conseguir el juramento de las cortes castellanas, pasó a la corona de Aragón dejando el gobierno de Castilla en manos de sus consejeros foráneos. El reinado comenzaba mal, pues ante las ya mencionadas preocupaciones se sumaba el hecho de que Carlos veía Castilla y Aragón como un instrumento para conseguir un objetivo mayor como lo era la corona imperial, produciéndose constantemente que fuera un rey ausente y poco preocupado por los asuntos españoles. Gran parte de su política interior la marcan dos revueltas como lo fueron la rebelión de las comunidades y la revuelta de la Germanía. Para 1519 Carlos ya había hecho efectiva su candidatura al imperio. Durante buena parte de sus primeros años se la había pasado viajando por las cortes pidiéndole dinero necesario para conseguir costear la coronación, realizar los sobornos necesarios a los príncipes electores del imperio y demás. Pero como es obvio, el emperador debía de coronarse en el Palacio de Aquisgrán. Dicha coronación estaba programada para el año 1520. Una de las pocas condiciones que la corte castellana pedía a Carlos era que en el momento de partir, el regente que dejase en la corona fuese un castellano y no uno de sus consejeros extranjeros. Pero Carlos, quien era realmente un muchacho ingenuo y confiaba en sus conocidos flamencos, quizás demasiado, dejó la regencia a Adriano de Utrecht antes de partir para el imperio. Ante este pasotismo del rey, en 1520 las principales ciudades castellanas se levantaban y se proclamaban comunidad, teniendo como principales líderes a Bravo, Padilla y Maldonado, exigiendo al rey a grandes rasgos que prescindiera de los consejeros extranjeros, que acatase la voluntad del reino, es decir, de las cortes, y limitar el poder real, queriendo así volver, en cierta medida, a un estado anterior a los reyes católicos. La revuelta fue promovida por sectores más liberales, siendo, en esencia, gente de la media nobleza, burgueses y miembros del clero. La principal ciudad fue Toledo, que formó una junta magna a la que luego acudieron otras ciudades importantes como Segovia o Toro. La alta nobleza permaneció en segundo plano esperando decidir qué les beneficiaba más. No obstante, los comuneros necesitaban el apoyo popular, por lo que llamaron a una insurrección antiseñorial. Esto provocó que buena parte de la alta nobleza prestase el apoyo que Carlos necesitaba para controlar la rebelión. También jugó en su contra la división interna que tuvo el sector burgués de la revuelta contra esos miembros de la mediana nobleza que, a pesar de tener interés en la rebelión, seguían teniendo más en común con la alta aristocracia del rey que con la burguesía comercial.
Por lo tanto, en la batalla de Villalar de 1521, gran parte de los comuneros son derrotados, terminando con la ejecución de los principales líderes mediante la decapitación. Señor Bravo, ayer era día de pelear como caballero, hoy de morir como cristiano. La situación acabó siendo totalmente controlada en el 1522. Pero es cierto que aunque el movimiento fue un fracaso, sí que motivó un cambio del ahora emperador Carlos conforme a la política castellana, pues al verle las orejas al lobo ante la remota posibilidad de perder una joya de la corona como lo era Castilla, con sus territorios europeos y los de ultramar, decidió valorar más el papel de las cortes y se produjo un pacto entre monarquía y las ciudades. El siguiente gran escollo fue la revuelta de la Germanía. Teniendo esta revuelta una motivación distinta a lo que hemos mencionado antes, el problema no era ahora la ausencia del rey Carlos o sus consejeros, sino que las ciudades de Valencia y Mallorca tenían una pésima situación financiera, además del hecho de las constantes incursiones piratas musulmanas en sus costas. Para proteger sus intereses comerciales, se permitió a los gremios que se armasen para poder defender sus costas. Esto era algo que se conocía como germanía. La partida de Carlos de la península coincidió además con un brote de peste en las zonas mencionadas, por lo que la gente rica, como acostumbraba en estas ocasiones, optaron por salir de las ciudades y refugiarse en sus casas de campo para evitar caer enfermos. Viendo esta situación, los gremios armados aprovecharon el vacío de poder dejado por los nobles y patricios y se constituyó la Junta de los 13. Junta que reconoció la soberanía del rey y buscaron sobre todo mejorar la condición económica de las ciudades. Pero como era de esperar, la nobleza y aristocracia no estaba dispuesta a perder su soberanía. Entre esto y que el movimiento pasó de ser moderado a cada vez más radical, los nobles aristócratas consiguieron recibir la ayuda del monarca, provocando que el conflicto fuese resuelto en 1523 con la victoria del ejército real, terminando con las ejecuciones de John Crespi en Mallorca y de John Llorens en Valencia, ambos líderes germanados en sus respectivas ciudades. Como todo monarca, una de las principales cosas que debía realizar era casarse y proporcionar un heredero a la corona. Sin embargo, su aspiración imperial y la revuelta en el inicio de su reinado retrasaron el momento de su matrimonio. No fue hasta 1526 que el monarca se casaría con Isabel de Portugal en el Alcázar de Sevilla. Sin embargo, el matrimonio duró realmente poco cuando la emperatriz murió durante el parto del séptimo hijo. El emperador dolorido no fue capaz de volver a casarse, siendo esto realmente una decisión precipitada, pues a pesar de haber tenido 5 varones, solo uno de ellos llegó a la vida adulta, siendo siempre lo conveniente tener al menos 2 sucesores para evitar conflictos sucesorios. Como decíamos, a pesar de tener un territorio tan extenso desde el inicio de su reinado, más luego la elección imperial, Carlos tenía una joya de la corona con Castilla, pero de ella sobre todo le interesaba financiar las diferentes guerras a las que se había forzado contra Francia, contra los turcos y contra los protestantes del imperio. Las guerras contra Francia fueron numerosas y variadas. En parte se debían a esa rivalidad personal que tenía tanto Carlos como Francisco I. En parte porque el rey francés también optaba a ser coronado emperador, pero los antecedentes de los recelos que se tenían en Francia y las Españas podían fecharse tiempo atrás como el conflicto por Navarra o las disputas por los territorios italianos, produciéndose un total de 4 guerras en todo el reinado de Carlos, incluso la última sería resuelta por su sucesor Felipe II. Por eso, es más que posible que Carlos dijese la siguiente frase: quisiera estar junto a él, venciendo a los franceses. Paciencia. Hasta donde yo sé, siempre habrá una guerra que vencer contra Francia. La primera guerra contra Francia se produjo en 1521, momento en el que Francia decidió atacar por distintos frentes. Primero invadiendo Navarra y luego desde Milán intentó hacerse fuerte en el norte italiano. Pero las tropas de Carlos salen victoriosas en Pavía en 1525, con la victoria además de apresar al rey francés. Como consecuencia de esto, Carlos acabó controlando también Milán. La Segunda Guerra comenzó en 1536 y duró hasta el 38. Se produce cuando el duque de Milán murió sin descendencia, siendo el derecho de Carlos V a heredar el territorio, algo a lo que Francisco no estaba dispuesto. Este, de hecho, también se había aliado en secreto con el monarca otomano Suleimán II el Magnífico para acosar a Carlos en 2 frentes. Ambos monarcas invadieron el territorio del otro hasta que la guerra quedó atascada, provocando que ambos tuvieran que firmar una tregua de 10 años, algo que no permitiría el propio Francisco cuando nuevamente en 1542 volvió a atacar el milanesado.
En la Tercera Guerra de 1542 a 1544, Francisco buscó hacer presión a Carlos atacando los territorios que heredó de María de Borgoña, los Países Bajos. Pero Carlos salió con su tío político Enrique VIII de Inglaterra para atacar conjuntamente a Francia, forzando la paz de Crepy, en la cual finalmente Francisco renunciaba a su alianza con el Imperio Otomano y se programó el matrimonio entre parientes de ambos monarcas, pero el cual no llegó a producirse. La guerra contra el Imperio Otomano fue realmente un conflicto secundario para Carlos, puesto que como emperador era el defensor de la cristiandad y se esperaba desde un inicio que tuviera que enfrentarse a la principal potencia musulmana de Europa y en el Mediterráneo. Sin embargo, Suleimán el Magnífico consiguió ocupar Hungría y sitiar Viena. Casi 100.000 hombres, cientos de cañones. Tomó la ciudad en solo 2 horas. Todo lo recaudado para las tropas en Italia irá a manos de mi hermano. No habrá más empresa que la defensa de Viena. Esta no es una guerra en pos de un botín. Es una amenaza a lo que somos y al Dios al que rezamos. Defenderé Viena como cristiano y como hermano. No fallaré a Dios en el compromiso con él. Y negaré a Fernando el auxilio que pide. Ojalá siempre fuera tan fácil decidir. Obteniendo, como decíamos, el apoyo oculto de Francia, la cual se comprometía a no responder ante su avance en Europa. El otro escenario al que se tendrían que enfrentar Carlos contra los otomanos eran en el Mediterráneo, más en concreto contra los corsarios que eran protegidos por Suleimán, los hermanos Barbarroja. Estos ocuparon Trípoli y Bujía, además de saquear pueblos en la propia península o en la Italia española. Carlos procuró entonces un avance en el Mediterráneo, realizando la conquista de Túnez en 1535, pero con algunos fracasos como en el Argel en 1541. Ante la continua ofensiva y preocupación de que en cualquier momento los otomanos realizasen una invasión a la península, se dio a la tarea de crear un sistema defensivo costero en toda la península ibérica para tener una mayor seguridad. La reforma de Lutero fue en parte un acicate para los príncipes del imperio, que buscaron en él una excusa para independizarse de la autoridad del emperador. Para buscar el entendimiento entre Lutero y el Papa, Carlos convocó una dieta en Worms en 1521. Lutero, por su lado, buscaba ganarse al emperador, pero fracasó. Carlos condenaba a Lutero, pero al mismo tiempo que exigía al Papa un concilio para que se produjese una reforma de la Iglesia, algo que se convocó en 1545 con el primer concilio de Trento. Sin embargo, el conflicto armado crecía en el imperio hasta que estalló por completo en la guerra de Esmalcalda de 1546 a 1547. En la misma, los príncipes que se declaraban protestantes, quienes de religiosos tenían poco, solo buscaban aumentar sus beneficios económicos con la reforma. Se aliaron en lo que se conoce como la Liga de Esmalcalda. Carlos venció en la batalla de Mühlberg en 1547, pero el conflicto no se solucionaba. La salida que se vio fue la de la Paz de Habsburgo en 1555. Con la misma, el emperador reconocía el derecho de que en cada principado se estableciera la religión que profesaba el príncipe y por lo tanto los súbditos de dicho príncipe tenían que adoptar la fe de su señor. Cuius regio, eius religio, es decir, según la ley del rey, así será la religión. Con respecto al Nuevo Mundo, como vimos, los territorios de Carlos en ultramar, al comenzar el reinado, eran bastante menores a los que se habían conquistado cuando abdicó. Sobre todo, como decíamos en el vídeo de los Reyes Católicos, buena parte de esas conquistas se llevaban mediante iniciativas privadas, pero tenían que ser en nombre del monarca y establecer un pago de los beneficios. Enfrentándose Carlos a un problema que ya vislumbraron sus abuelos, pues buena parte de los hombres que iban a América buscaban hacerse ricos a costa de las conquistas y, en definitiva, convertirse en nobles y señores hereditarios de las tierras que se les otorgaban. Ante esto, tanto los reyes católicos como Carlos buscaron imponer un sistema administrativo nuevo. Con las leyes de Burgos se establecía lo que se conocía como la encomienda. Con ellas se daba un grupo de indios al encomendero. Este, a cambio de su trabajo, debía alimentarlos, cristianizarlos y respetarlos. Pero las encomiendas no eran hereditarias, a fin de evitar que en América, un territorio tan lejano a la península, se acabasen formando feudos que quisieran hacerse independientes a su señor. También desde la Iglesia, o al menos unos sectores como Fray Bartolomé de las Casas, protestaron por el trato que los encomenderos daban a los indios. Carlos intentó establecer un punto medio con las leyes nuevas de 1542, que buscaban una mejoría en el trato hacia el indígena, además de buscar el fin de la encomienda. Aunque no se produjo de forma inmediata, puesto que Carlos tenía que maniobrar entre el buen trato a los nativos y evitar que los encomenderos se rebelasen,
es cierto que abrieron el camino para el fin de la encomienda, además del fin de la esclavitud indígena. También se buscó realizar el control de la administración americana mediante la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, teniendo instituciones como los virreinatos, puestos no hereditarios, que tenían las funciones del monarca de forma temporal. Este tipo de puesto fue puesto en práctica hasta el siglo XVIII. Gobernadores, hombres peninsulares con funciones administrativas, judiciales y militares. Si este puesto se encontraba en tierra fronteriza, pasaba a llamarse Capitanía General. Los corregidores, por su lado, presidían los distintos ayuntamientos o cabildos, y finalmente estaban las audiencias, que fueron los tribunales de justicia, y tenían la potestad para gobernar cuando el virrey faltaba. Con respecto a la conquista, Hernán Cortés emprendió la conquista del Imperio Azteca, mientras que Pizarro y Almagro lo hicieron en Perú contra el Imperio Inca. En buena medida, parte del éxito de la conquista con tan pocos hombres fue porque a la llegada de los españoles ambos imperios se encontraban en crisis política, ya fuera entre las familias poderosas o por rebeliones de los propios pueblos sometidos por los nativos. Los conquistadores supieron cómo aprovechar esos problemas para dividir a sus enemigos y en el proceso terminar conquistando a ambos. También fue esencial la creencia por parte de los nativos de que los españoles eran enviados divinos, el empleo de caballos, perros de guerra y armas de fuego. En definitiva, la superioridad tecnológica hizo que el problema de la inferioridad numérica fuese menos importante que si la conquista se hubiera dado en igualdad de condiciones. Poco antes, hemos mencionado que Carlos en el Imperio se vio obligado a firmar la Paz de Habsburgo de 1555. Este hecho lo marcó tanto que se vio la obligación de dejar el gobierno, cansado ante tantos años de lucha y de aventura, y aunque al comienzo de su reinado no se sentía realmente castellano, decidió pasar el fin de sus días en el monasterio de Yuste para descansar de la enfermedad de gota que le aquejaba y olvidarse de los asuntos de gobierno. Comprendió al final que al tener unos dominios tan extensos y conflictivos solo podían acabar trayéndole a su hijo Felipe aún mayores problemas. Por ello, decidió separar sus dominios, dándole a Felipe la península con Castilla y Aragón, Canarias, los territorios africanos, los territorios de su abuela María de Borgoña, Italia y los territorios americanos, mientras que a su hermano Fernando, quien durante buena parte del reinado le había dejado la regencia del imperio, le cedió los derechos imperiales y los dominios austriacos. A pesar de haber tenido un reinado de constantes conflictos y de haber eliminado el imperio de la herencia, con lo ganado en América legó a su hijo un verdadero imperio hispánico. Hasta aquí sería el vídeo dedicado al reinado de Carlos. En el siguiente relacionado con esta serie nos centraremos en el reinado de su hijo Felipe II, además de hablar del modelo político de los Austrias. Nos vemos pronto. Recibís las joyas de mi corona, la leal España, ese tesoro que son las Indias, Italia con su influencia y las ricas tierras donde nací. No solo quiero legaros honores, también y por encima de ellos enseñanzas. Que regir el imperio es tormento es una de ellas. La lealtad a la familia la más valiosa.